¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Debate 22. Estamos a unos días de que concluya este agitado, yo diría cardíaco 2019. Hemos sido testigos de una vorágine de hechos que pues hasta hace un año eran impensables, buenos muchos, otros no tanto, algunos más de mucha espectacularidad mediática, pero quisiera detenerme particularmente en uno que tiene muchas aristas y conecta a muchos niveles, el institucional, legal, judicial, pero también con prácticas culturales cotidianas, y me refiero al tema de la corrupción. Una de las promesas de campaña y eje central de las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que tanta polémica ha causado. Y en ese terreno pues hemos visto de todo, desde detenciones y juicios espectaculares, discursos triunfalistas, pero también críticas, a veces no siempre bien intencionadas o por lo menos poco constructivas. Lo cierto es que este 2019 pues no puede entenderse desde una mirada simplista, blanco y negro, porque todo parece ser, no todo parece ser catastrófico y tampoco parece ser, como opinan algunos, pues que vamos avanzando incondicionalmente hacia el mundo feliz de la Cuarta Transformación. Así es que, como no todo es blanco y negro, bienvenida a la discusión. Estoy muy contenta de tener aquí a dos grandes escritores, dos grandes polemistas y también personas que no opinan blanco y negro. Y bienvenidos Rafael Pérez Gay, Luis Yamara, muchas gracias por estar aquí. Hola, gracias por invitarnos, Jacaranda. Muchas gracias. Y bueno, yo quiero empezar contigo, si me permites, Rafael Pérez Gay. ¿Cómo ves este cierre de año, particularmente en esto que estamos trazando como el tema de la corrupción? Ya decía yo que podemos verlo desde muchos niveles, ¿no? Ha sido polémica esta estrategia. ¿Cómo la ves? Bueno, estás tocando uno de los puntos centrales de la postura y de la propuesta del presidente López Obrador. Yo debo decir de entrada que uno de los asuntos en los cuales yo estoy de acuerdo con este gobierno es en la lucha contra la corrupción. La corrupción en México desde hace mucho tiempo ha sido una práctica no solo vergonzosa, Luigi, Jacaranda, sino realmente devastadora para el país. Soy de la opinión de que el gobierno de Enrique Peña Nieto fue especialmente corrupto, otros también, pero este mucho más. Así las cosas, la lucha contra la corrupción no puede sino tener mi absoluto apoyo. Creo, sin embargo, que la idea de que la corrupción desaparecerá si el presidente no es corrupto es artificial y ficticia. Las cosas no desaparecen solo porque nuestro presidente, a quien yo considero en lo personal un hombre honesto desde hace muchos años, si él es honesto, no creo que la corrupción desaparezca hacia abajo en todos los niveles. Y entonces tengo que empezar a mencionar una parte del discurso que tiene que ver con cierta demagogia. Si el presidente de la República no es corrupto, nadie será corrupto. No lo creo así. Pero estoy de acuerdo en términos no solo generales, sino particulares, en que la lucha contra la corrupción es uno de los puntos centrales. No solo eso, creo que el presidente López Obrador llegó a la presidencia de la República en parte por haber concentrado y simbolizado la lucha contra la corrupción y luego contra la inseguridad. Eso es lo que creo al respecto. Ahora, hay varios ejes, ciertamente uno de ellos es el presidente como pilar, digamos, como el ejemplo, pero estos ejes que se han tratado, y tomo dos de ellos, ¿no? Uno tiene que ver con la política de austeridad republicana, ¿no? Y el otro, esto que es muy importante también, tiene que ver con ciudadanizar, ¿no? O sea, llevar a ras de piso, ¿no? Cómo estamos trabajando con prácticas cotidianas el tema de la corrupción. Y ahí quisiera ir en términos de la política de austeridad y en términos de la ciudadanización del combate a la corrupción contigo, Luigi, porque ya el año pasado tú con un libro, lo platicábamos hace un instante, el del paraíso de las ratas, ¿no? Sí. Tú hablabas justamente de
una problemática que, si bien se desprende del asunto institucional y legal, también tiene que ver con un asunto que está como totalmente introyectado o sea, asumido en los mexicanos como una práctica casi cotidiana, ¿no? Entonces, es el presidente, pero también son los ciudadanos. O sea, ¿cómo podemos entender esta parte? Sí, yo iba a decir que esa idea del presidente de predicar con el ejemplo tampoco es tan estrafalaria. O sea, creo que está en Aristóteles, ¿no? Él decía que había esa idea de la virtud, también se puede aprender, ¿no? El problema es que no basta, ¿no? Si es lo que hemos estado viendo, ¿no? O sea, tiene que haber otro tipo de estrategias y en este caso, pues diría, programas públicos concretos, muy específicos que atiendan el asunto, ¿no? Pero yendo a lo que me pregunta, bueno, creo que cambiar una dinámica corrupta que atraviesa, creo, todos los niveles, porque no es que la corrupción esté solo en los de cuello blanco, ¿no? O sea, yo creo que está en todos los niveles. Va a demandar muchísimo tiempo. Un cambio, pues digamos, educacional, cultural, ¿no? Yo creo que es una cosa como muy, muy a largo plazo, pero creo que, digamos, de algún modo lo que pienso que cuando él está hablando de ciudadanizar, ¿no? el problema, es también hacernos cargo de nuestras prácticas, ¿no? Y tampoco estar siempre, digamos, delegando la responsabilidad de los problemas a otros, ¿no? En ese sentido me parece, digamos, como atinado, ¿no? Y lo que yo, digamos, por ejemplo, intentaba plasmar en este libro era un poco decir que la cloaca somos todos, ¿no? O sea, digamos, es todo el sistema en el que estamos viviendo el que de algún modo u otro tiene, pues digamos, chanchullos, triquiñuelas, ¿no? Etcétera. Definitivamente siento que hasta ahora lo que hemos visto es simplemente un discurso, ¿no? Una promesa. ¿No ves todavía un aterrizaje? Digamos, hay algunas señales por aquí, pero yo no veo ninguna política pública, digamos, clara, concreta, ¿no? Al revés, ¿no? O sea, hemos visto, digamos, cómo los organismos autónomos que de algún modo podrían garantizar a nivel político, ¿no? Digamos, como cierta evaluación y cierta como defensa de la ciudadanía, también están un poco ahí en entredicho, medio desmantelados, ¿no? Etcétera. Entonces creo que siendo el pilar, probablemente el argumento más importante de la campaña de López Obrador, sigue siendo, pues digamos, un tema un poco resbaladizo. Tú, Rafael Pérez Gay, ¿ves un ejercicio de política pública real? Porque digo, uno de los ejes tiene que ver con esa política de austeridad republicana, de ahí se desprenden varios ejes. ¿Ves algo concreto? Luigi dice, no veo todavía claridad en una acción concreta. ¿Tú? Bueno, no, es temprano para poder evaluar y para poder tomar y decir aquí hubo o no hubo. Tendremos que evaluar no tendremos que evaluar, evaluarán los especialistas los programas prioritarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los jóvenes construyendo el futuro, uno de ellos, los adultos mayores. Realmente esta idea de que no haya intermediarios y que el dinero llegue directo va a eliminar la corrupción o en cierto sentido va no solo no a eliminarla sino a provocarla. No lo sabemos, es temprano, la verdad. No, como ustedes saben, yo soy un crítico de este gobierno porque tengo muchas dudas acerca del rumbo que tomará, pero no puedo decir en este momento va a fallar. Es más, yo quisiera que no fallara. Claro. Yo quisiera que saliera bien, que la práctica y que la propuesta de a eliminar la corrupción terminara. Cuando oigo los discursos me descorazono y me desmoralizo un poco cuando oigo las mañaneras y los discursos del presidente, porque cuando él dice, si yo no robo, nadie roba abajo, pues insisto, me parece un poco elemental. No veo hoy en día, me parecería injusto pedir resultados, pero sí me parece que la postura es cero corrupción. Ahora,
si me permiten decir lo siguiente. Si la mitad de lo que hemos oído acerca de García Luna es verdad, si la mitad de lo que hemos oído es verdad, es un desastre y lo que sospechábamos es verdad. La guerra iniciada por Felipe Calderón era una guerra comprada y era una guerra en donde el hombre fuerte de su seguridad estaba comprado. Si la mitad es cierto. Ante eso, no puedo sino decir que el que no esté de acuerdo con una política para luchar contra la corrupción, pues no tiene la cabeza bien puesta sobre los hombros. Quiero hablar sobre este punto que justamente lo acabas de poner sobre la mesa, toda esta serie de detenciones, de juicios que parecían impensables en el pasado. Voy a hacer una pausa, regresamos con este tema. No se vayan, volvemos. Bien, pues regresamos aquí a Debate 22. Rafa Pérez Gaya, pusiste el tema sobre la mesa y yo creo que, digamos, a nivel de todo lo que hemos visto, no solamente lo de Genaro García Luna, que sin duda, bueno, pues es lo que nos ha tenido ahí pendientes en la opinión pública, sino, si nos vamos un poquito atrás, toda esta serie, digamos, de detenciones, de posibles juicios, desde Emilio Lozoya por el caso Odebrecht, o sea, la misma Rosario Robles, la primera secretaria enjuiciada en prisión, el caso de García Luna. Hoy en la mañana nos enteramos también de la posible investigación contra Manlio Fabio Beltrones. Bueno, pues todo ello nos lleva a poner un escenario realmente preocupante, porque tú lo decías, si todo esto es cierto, estamos realmente en un problema a nivel de lo que ha significado la corrupción y la impunidad en este país. ¿Cómo ves, Rafael? No, insisto en lo siguiente. La corrupción en México ha sido una constante en los gobiernos priistas y también, creo yo, panistas. Vivimos 12 años de panismo en los cuales pues, la corrupción seguía ocurriendo. ¿Y por qué digo corrupción? ¿Cuáles son los observatorios? ¿Desde dónde? Y ahí, y esta es una de mis críticas al gobierno del presidente López Obrador. Se queja de los periódicos, se queja de los medios, pero fueron esos periódicos y esos medios los que descubrieron y pusieron sobre la mesa exactamente los grandes casos de corrupción. Algunos, porque otros hicieron montajes, bueno, ¿no? Pero no, de acuerdo, pero no, me refiero a esto, Jacaranda. A ver, ¿cómo y cuándo nos enteramos o empezamos a enterarnos de la estafa maestra? ¿Cómo y cuándo empezamos a enterarnos de la cantidad de las empresas fantasmas de Javier Duarte? ¿Cómo y cuándo nos empezamos a enterar de la colección de ranchos de César Duarte? ¿Cómo y cuándo empezamos a enterarnos de por decir algo, de la colección de yates del gobernador Borge? Bueno, en los medios, esos medios que al presidente le molestan, esos medios que al presidente muchas mañanas le parecen que son, no voy a decir la palabra porque yo no uso ni una ni otra palabra de esas que dice el presidente, entonces, esos medios que a él le molestan fueron en cierto sentido, Luigi, a ver qué opinas tú, observatorios desde los cuales pudimos descubrir, Odebrecht incluso, y ahora, ¿a dónde va? Por otro lado, creo que la postura del presidente no es incorrecta. No podemos arrasar, no podemos demoler de un día para otro atacando todos los casos de corrupción. Tenemos que esperar, tenemos que ser hasta cierto punto, y fíjese lo que voy a decir, el presidente ha sido sensato diciendo, tranquilos, vamos a ver, no vamos a... Respuestas radicales, así es, ¿no? exactamente. Yo creo que ese es un punto interesante, pero ahora que le pasas la estafeta a Luigi, y insisto en este punto, ciertamente muchos medios estuvieron insistiendo, y habría que decirlo, fue la prensa en su mayoría independiente, ¿no? Sí. O sea, hablas de la estafa maestra, fue Animal Político, en fin, sí, hay una prensa que ha sido totalmente independiente, en la que básicamente estuvo insistiendo porque otros medios estuvieron deteniendo, ¿no? Conteniendo más bien una cantidad de corruptelas y de vínculos con el narcotráfico, personajes como los que acabamos de mencionar. No sé tú qué piensas, Luis. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo en que hay una especie de discurso ambiguo, ¿no? Porque, digamos, no podemos estar en contra de este ataque y esta persecución de la corrupción,
Pero al mismo tiempo, lo que decía un poco, ¿no? Desde el lado institucional, como que se mina la fuerza de los organismos autónomos, y desde el lado del periodismo también, ¿no? Entonces no queda claro desde dónde se va a hacer esta lucha contra la corrupción. Ahora, lo que pasa es que comparando, digamos, con los gobiernos anteriores, yo creo que tendríamos que reconocer que por lo menos la perspectiva es mejor, ¿no? O sea, en el sentido de todo lo que está saliendo a la luz con García Luna, pues pinta un cuadro, pues realmente de una corrupción metida pues hasta la cocina del gobierno, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora haya por lo menos este discurso muy machacón, si se quiere, y tal vez poco claro en su instrumentalización, yo creo que sí da por lo menos una expectativa, ¿no? Una cierta esperanza. Ahora, también es cierto que lo que ha ofrecido este gobierno es esperanza, ¿no? Y quisiéramos que hubiera algo más que esperanza, ¿no? Digamos, a mí me hubiera gustado que esta investigación, digamos, sobre García Luna viniera de acá. O sea, hubiera sido, digamos, orquestada como parte de este programa anticorrupción, ¿no? Ahí sí yo se sentiría, bueno, vamos realmente en serio, ¿no? Pues ustedes piensan que de alguna manera el gobierno fue un asunto que viene de Estados Unidos, no se inició desde aquí, ¿por qué? No se inició, bueno, no tengo ninguna prueba ni ningún motivo para decir por qué no vino de aquí. Lo que sí sabemos es que fue la Fiscalía de Nueva York, la DEA, el FBI. Supongo que no juegan a la gallinita ciega ni están inventando, son instituciones tremendamente duras, difíciles, y fueron ellos quienes echaron a andar este asunto, hasta donde podemos saber. Sí, a partir del juicio del Chapo, exactamente, y a partir del juicio del Chapo, a partir de las declaraciones de uno, el Rey Zambada, y luego el otro, el Mayo Zambada, personajes que forman parte del imaginario ya no solo popular, sino del imaginario criminal. Ahora, eso no demerita en ningún sentido, tú has puesto y empezaste en eso, el asunto de la lucha contra la corrupción en México, no solo en materia de seguridad, sino en materia de secretarías de Estado. Creo, sin embargo, que esta idea de la lucha contra la corrupción se ha prestado a innumerables, ¿cómo llamarles?, injusticias, errores e ineptitudes. Se confunde corrupción con... el presidente dijo algo ayer, Dame oportunidad de hacer una pausa porque ese es un tema del que me gustaría profundizar. Correcto. No se vayan, volvemos. Bien, regresamos aquí a Debate 22. Rafael Pérez Gay, decías antes de irnos a la pausa, ciertamente importantes alguna toma de decisiones en torno al tema de la corrupción, pero señalabas que no habría que confundir porque ciertamente uno de estos ejes ha tenido que ver con la famosa política de austeridad que tanta polémica ha desatado. Sí, y no solo con la austeridad, es decir, el presidente ha propuesto la austeridad un tanto como una oposición a la corrupción. No es verdad. Gastar dinero no es necesariamente ser corrupto. Gastar mal el dinero tampoco es necesariamente ser corrupto. La corrupción tiene que ver con negocios ilícitos y con formas de dañar y quebrantar a las arcas del Estado, de cualquiera de los muchos modos que hay. Gastar dinero mal es solamente ordenar ese gasto. Y hay ahora una confusión.
una confusión que llega incluso al punto, Luigi, ahorita me vas a decir qué opinas, que llega al punto en el cual el presidente dice que el padre y la madre del diablo es el dinero. No es verdad. El dinero mal habido, el dinero ilegal, el dinero del narcotráfico sí son absolutamente motivos de delito, o son delitos, pero ganar dinero y querer ganar dinero no equivale a la corrupción. Detrás de eso no nos va a dar tiempo de despacharlo en este programa. Hay una idea casi religiosa y evangélica de que el dinero es algo que no... El dinero corrompe. Que el dinero corrompe. El dinero no corrompe, Luigi, salvo mejor opinión. Yo quería, digamos, enlazar esto que dices con los instrumentos para combatir la corrupción desde el punto de vista, digamos, moral, conceptual, que también me parecen muy endebles, ¿no? O sea, la cartilla moral de Alfonso Reyes, esta prometida... Tan aburrida, ¿no, Luigi? Pues, sí, y de otra época, de algún modo, ¿no? Pero también, digamos, haber hecho a estos evangélicos, ¿no? Como los responsables casi de difundir el mensaje, de repartirlas, etcétera, me parece que de algún modo eso sí es completamente desencaminado, ¿no? En los países donde hay poca corrupción, digamos, por ejemplo, en Japón, en Dinamarca, hay un fuerte sentido moral de no hacer chanchullo, ¿no? Pero entonces no está tan desencaminado buscar el lado moral, ¿no? Pero dudo que alguien vaya a convencerse de que está mal hacerse listo, ¿no? Leyendo a Alfonso Reyes y la cartilla moral. O sea, realmente lo dudo, ¿no? Y luego, digamos, este lado evangélico creo que está presente en la visión del dinero y está presente en, digamos, cómo transmitir valores, ¿no? Yo, digamos, me declaro, por ejemplo, panteísta y epicúreo y quiero mi canal de televisión también. ¿Por qué solo los desde luego, evangélicos? ¿No? Sí. Me parece como un sesgo muy extraño y creo que poco favorecedor, ¿no? Para lo que se está buscando. Ahí sí yo veo un sesgo muy perturbador y que no creo que esté llevando a nada, ¿no? Ahora, decíamos que esta política de austeridad, explicas ahí un tanto confusa o resbaladiza, de alguna manera también ha afectado, ¿no? el ejercicio de algunos recursos, ¿no? Particularmente el área de cultura, lo platicábamos antes de entrar a este programa, y entonces dices ahí, bueno, yo creo que no es tan real, o sea, no se está ejerciendo de una manera correcta. Sí, creo que eso es problemático, ¿no? Digamos, cuando la supuesta austeridad implica también recortes y luego no pago, ¿no? O sea, digamos, ayer se cerró Bellas Artes, pero no por el escándalo del cuadro de Zapata, sino porque los trabajadores no reciben su sueldo, ¿no? Y eso, digamos, ahí indica de una manera muy clara y contundente que la estrategia de la austeridad se está llevando de una manera, pues por lo menos, yo diría, torpe, ¿no? Que está afectando las tareas sustantivas de las instituciones, ¿no? Al punto, digamos, de que te cierran Bellas Artes, ¿no? Y todas las instituciones de Lima, no solo el Palacio de Bellas Artes. Ahí sí me parece, digamos, no sé si aquí les pagan, ¿no? Pero ojalá que sí, ¿no? O sea, yo creo que ahí tiene que ver un poco lo que estaba diciendo Rafael, ¿no? O sea, no todo es corrupto por el hecho de que haya dinero, ¿no? O sea, digamos, la cultura y las instituciones pues necesitan recursos, ¿no? Recursos para hacer sus tareas sustantivas, que son partes de la sociedad. ¿Qué verían ustedes o qué desearían más bien para los próximos meses, para el próximo año, este 2020, a nivel de la corrupción? ¿Qué te gustaría ver que realmente ejecutara el gobierno, Rafa? Mira, a mí me gustaría ver 2 o 3 casos esclarecidos de los casos grandes. Me gustaría que se aclarara la estafa maestra y luego sus relaciones incluso deben estar. Me gustaría ver el caso de Odebrecht y me gustaría que el gobierno nos pudiera dar una explicación real de lo que ha simbrado al país, que es el hombre fuerte de la seguridad de Felipe Calderón, hoy acusado de narcotráfico. Me gustaría esa investigación. Esas investigaciones no pueden darse sin cierta
bueno, sin cierto estallido político, y ahí es donde los operadores y los que manejan digamos, el control de daños del gobierno deberían estar. A mí me gustaría ver eso claro, bueno, si no claro, que se iniciaran carpetas serias de investigación. Eso es lo que yo quisiera, para no Luigi, alargar. ¿qué te gustaría? A mí me gustaría, digamos, además de, estoy de acuerdo con Rafael, me gustaría que hubiera, digamos, como un poco más de claridad y contundencia en muchos rubros, ¿no? O sea, por ejemplo, se está discutiendo esta ley de la amnistía, ¿no? Pero al mismo tiempo no va acompañada de una clara y ya decidida, digamos, política de legalización de las drogas, por ejemplo, o de despenalización del aborto, ¿no? Entonces creo que siempre es medias tintas, ¿no? O sea, el gobierno advierte que hay mucha gente encarcelada injustamente, ¿no? Pero al mismo tiempo no se mete, tal vez por sus consecuencias, digamos, políticas, por lo que le representaría, no se mete a la raíz. O sea, digamos, aunque saques a los narcomenudistas, a las mujeres que abortaron, etcétera, de la cárcel, no está resolviendo el problema, y esas mismas personas pueden regresar a la cárcel porque la ley sigue, digamos, dictando que son actos criminales, ¿no? Entonces, ahí es donde yo veo una falta, digamos, de contundencia y quizá de decisión y de claridad, digamos, conceptual de qué quiere hacer, qué tipo de gobierno de izquierda quiere ser, ¿no? Bueno, pues yo me quedo con ganas de otro programa. Los voy a invitar para el próximo año y seguiremos debatiendo a ver en dónde estamos parados. Muchas gracias por estar con nosotros, de verdad valiosas sus opiniones, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves. Gracias.